Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Hola, muy buenos días. Hoy es domingo 8 de diciembre del año 2024. Qué bueno que estén con nosotros en la Radio Nacional de Colombia. Aquí comienza Voces del Senado, el programa institucional del Poder Legislativo en nuestra patria. Efraín Cepeda es el presidente del Senado. Juan Francisco Balbuena, jefe de Información y Prensa. En nombre de Jorge Meléndez, coordinador de este espacio, les decimos bienvenidos. Aquí desarrollamos inmediatamente toda la información legislativa de Colombia. Un abrazo para todos, bienvenidos. Esta semana se aprobó en último debate el proyecto de ley que busca determinar la competencia de la jurisdicción agraria y rural y mejorar la destinación de recursos a las regiones para de esta manera impulsar el desarrollo y la autonomía de los territorios. El informe con el periodista Hernando León Vanegas. Él nos explica los alcances de la norma. Hernando. En el Congreso de la República se dio vía libre a la reforma constitucional que busca otorgar autonomía territorial y recursos justos para los entes territoriales, gobernaciones, alcaldías y distritos que, desde la Constitución del año 91, reciben por concepto de transferencias de la nación dineros destinados de manera prioritaria para la educación, salud y servicios públicos. En el Legislativo, los congresistas del Senado manifestaron algunas de sus apreciaciones a la reforma de la Constitución que se llevó a cabo y destacaron haber alcanzado el propósito de la Constitución del año 91 en cuanto a la descentralización en favor de la autonomía regional. Julián Gallo, del Partido Comunes. Es de una importancia y una trascendencia enorme porque se trata no solamente de llevarle más recursos a las regiones, sino también de transferirle decisiones y capacidad de liderazgo a las regiones, a los territorios y por supuesto a los líderes regionales, de manera que me parece que es una reforma bastante importante. Según la senadora Aida Quilcue del Partido Maíz, la importancia de esta reforma debe ser aprovechada para solucionar problemas básicos de la población más necesitada que hace parte de las minorías indígenas del país. Un poco preocupada porque el tema de los pueblos indígenas, cuando la Constitución ha reconocido que las entidades territoriales también son los territorios indígenas y ahí no se tiene en cuenta, eso quiere decir que aún seguimos en un proceso de discriminación estructural complejo. Entonces, pero bueno, buscaremos los caminos para seguir impulsando este trabajo porque lo he propuesto y no ha sido acogida por la mayoría del Congreso de la República y bueno, dejar ese precedente. Desde la óptica del partido Mira, el senador Carlos Guevara aclara su no apoyo y desaprobación de la enmienda constitucional que pone en riesgo los recursos del Estado colombiano. Este proyecto porque es un proyecto que prácticamente requiere 9 reformas tributarias para garantizar su sostenibilidad. Hay municipios que tienen la capacidad técnica de poder ejecutar los recursos, hay otros que no. Y de igual manera se requiere poder hacer un análisis exhaustivo de cuáles serían esas competencias que se delegarían en cada una de las entidades territoriales. Es fundamental también poder revisar también las competencias y sobre todo qué tipo de acciones podemos nosotros descentralizar, que eso es un debate de delegación o descentralización. Y obviamente eso conlleva pues una reforma profunda del sistema político que a nuestro juicio pues se tiene que revisar muy bien. Hay otros mecanismos que se vienen gestando como son las regiones administrativas, las regiones de planificación, que son mecanismos que a nuestro juicio son válidos de planeación, de organización territorial, pero que a la larga requieren más de armonización, de diálogo, pero aquí descentralizar más de 80 billones de pesos me parece bastante preocupante. Para algunos legisladores que desde su asilo en otros países regresaron
ingresaron para ser congresistas y conocen el ejemplo de la descentralización en función de lo social, no solo de presupuesto, se trata la autonomía de las regiones. Senadora Imelda Daza. Lo primero que había que descentralizar eran las funciones administrativas. Había que descentralizar la toma de decisiones. Había que descentralizar las instituciones. A Bogotá hay que desocuparla de tanto ministerio, de tanta institución y de tanta agencia. Si tanto nos gusta imitar a Europa, imitémosle eso. En Suecia, donde yo viví, hay un solo ministerio en la capital. Todos los demás están repartidos en el territorio, según la vocación económica. La Colombia Humana, partido de la coalición Pacto Histórico del Gobierno, con la senadora Isabel Cristina Zuleta, calificó como un error descentralizar recursos sin salvaguardar su utilización en forma debida. Esto lo que genera es un incentivo terrible para estos grupos al margen de la ley para apropiarse de recursos del Estado. ¿Por qué? Porque tenemos una institucionalidad débil, no tenemos una institucionalidad fuerte que le haga seguimiento a esos recursos. Cada vez ha sido debilitada nuestra institucionalidad central, pero además genera un problema a nivel internacional, porque lo que va a suceder es que nos bajan la calificación internacional, y tanto que se ha discutido aquí de que entonces es un problema de la política macroeconómica de este gobierno cuando fueron los otros los que nos endeudaron. Yo me pregunto, ¿a qué acreedor internacional, el Fondo Monetario Internacional, los bancos internacionales les va a gustar que el presupuesto general de la nación se disminuya en lo central? A ninguno, porque van a saber que es más difícil pagarles. Por lo tanto, va a reducir la calificación, y si se reduce la calificación, nos aumentan los intereses, y si nos aumentan los intereses, nos joden como país, porque no vamos a tener capacidad crediticia, pero tampoco capacidad de pago. Están escuchando Voces del Senado. Las comisiones primeras de Senado y Cámara iniciaron la discusión de la jurisdicción agraria y rural, de la cual se han aprobado la mayoría de artículos que contempla la norma. La nueva jurisdicción agraria y rural salda una deuda histórica que tiene el Estado con la ruralidad colombiana y ratifica la voluntad del gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego por cumplir los mandatos del Acuerdo Final de Paz. La reciente creación de la jurisdicción agraria y rural es un logro del campesinado colombiano y se suma al conjunto de reformas constitucionales que el gobierno nacional adelanta en favor de las comunidades campesinas y rurales del país. Karen Madera amplía la información. La jurisdicción agraria y rural una vez más avanzó en la discusión en las comisiones primeras del Senado y Cámara, donde aprobaron 58 artículos de este proyecto de ley que tiene como propósito garantizar vida digna en el campo, la productividad y que los campesinos vuelvan a ser los propietarios de la tierra. Se crea una jurisdicción especializada en todo el territorio nacional, donde habrá magistrados de tribunal y jueces de circuito que ayudarán a agilizar todos los conflictos en materia de posesión y dominio de la tierra. En medio de la discusión, el senador Alejandro Vega del Partido Liberal solicitó al gobierno que lo acompañara con la proposición de eliminación del artículo 11. Aseguró que, en el entendido que desde el artículo 5 de esta nueva jurisdicción y del procedimiento agrario, se reconoce que existe una parte débil. La doble instancia garantiza el derecho de defensa, el debido proceso. La doble instancia no es un capricho, es un mandato constitucional del artículo 29. Solicitamos se elimine la única instancia y todos sus procesos que se están aprobando en esta nueva jurisdicción sea en doble instancia. Así lo afirmó el senador liberal Alejandro Vega. Yo presenté la eliminación al artículo 11 de senador Chacón porque considero que la única instancia es una excepción que como legisladores debemos someter a los principios que la Corte Constitucional ha establecido para que no desarrollemos el artículo 29 de la Constitución, que garantiza el derecho de defensa, el debido proceso y la doble instancia. Al presentar la eliminación del artículo 11, queridos coordinadores, y a la eliminación, si la decisión del Pleno de las comisiones conjuntas es eliminar o permitir que haya doble instancia, por consiguiente deberían eliminarse los
un parágrafo del artículo 17 y del 19. Por eso es antitécnico, senador Chacón, hoy entrar en la discusión del 19 sin haber discutido el 11. Por eso hoy no puedo dejarla como constancia hasta que no se agote la discusión del artículo 11. Dicha proposición de eliminación del artículo 11 quedó como constancia y se dio por finalizado el debate, que continuará el próximo lunes para que avance esta iniciativa legislativa del Gobierno Nacional. Seguimos en Voces del Senado, a través de la Radio Nacional de Colombia, bajo la ponencia del senador Miguel Ángel Barreto del Partido Conservador y la coordinación del senador Didier Lobo del Partido Cambio Radical. Por unanimidad fue aprobado el proyecto de ley que busca reconocer al río Caquetá, su cuenca y afluentes como sujeto de derecho. Se establecen medidas para su protección y conservación. La información a esta hora en la Radio Nacional de Colombia con Natalie Sánchez. Compañeros, les cuento que el río Caquetá puede llegar a ser reconocido como sujeto de derecho, pues en la Comisión Quinta del Senado de la República se debatió esta iniciativa y se votó. Al final, los senadores decidieron aprobarla. En esta iniciativa, el senador Miguel Ángel Barreto del Partido Conservador manifestó la importancia de que este afluente sea reconocido como sujeto de derechos. Porque creemos que este proyecto de ley va a cuidar, va a proteger, le va a brindar todas las garantías a un río que le ha prestado el servicio a este país, que ha protegido nuestra fauna, nuestra flora, nuestro medio ambiente, y que no solamente es importante para el Caquetá, como lo expresa el representante Mauricio Cuellar, sino que también es importante para el país. Por su parte, el senador Didier Lobo del Partido Cambio Radical, quien estuvo como coordinador ponente de esta iniciativa, hizo énfasis en el largo recorrido que realiza este río, así como su importancia a nivel nacional. El río Caquetá, con sus 2.280 kilómetros de longitud, de los cuales 1.200 kilómetros recorren nuestro territorio nacional, es la principal arteria fluvial que alimenta el río Amazonas, aportando el 13% de su caudal y su cuenca un mosaico de vida y cultura. Se extiende por más de 6 departamentos, presidente, albergando una biodiversidad única y siendo hogar de numerosas comunidades indígenas y campesinas. Sin embargo, este tesoro natural se encuentra amenazado. La minería ilegal, con su estela de mercurio que envenena las aguas y la tierra, está dejando una profunda cicatriz en el territorio. La senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico expresó que todos los afluentes deberían ser sujeto de derecho. Estaría muy bien que no solamente algunos ríos, fueran declarados sujetos de derechos. Yo creo que tienen que ser todas las fuentes vivas de agua las que deberían ser sujetos de derechos. Sin embargo, creo que estos proyectos representan un avance muy importante en varias cosas. Se espera que esta iniciativa continúe su trámite en la plenaria del Senado de la República. Informó para Voces del Senado, Natalie Sánchez Gual. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el Senado de la República? Es muy sencillo. Descarga la app Mi Senado desde Android o iOS. Regístrate y podrás conocer acerca de las y los senadores, hacer seguimiento en tiempo real de las comisiones y plenarias, cómo avanzan las votaciones del proyecto de tu interés y muchísimo más. Accede a la app Mi Senado y ponte al día de la actividad legislativa. Estamos en Voces del Senado. Desde las regiones también trabajamos. Senadores de diferentes bancadas nos hablan de su labor fuera del Capitolio, a qué sectores atienden, qué tipo de problemática le llegan a los congresistas y cómo las abordan. Nuestra invitada a esta hora en la Radio Nacional de Colombia es la congresista Sandra Jaimes. La senadora Sandra Jaimes, la senadora de la Educación. En esta sección de ¿qué hace un congresista fuera del recinto los fines de semana? Por ejemplo, usted que es de Santander, ¿cómo estuvo la actividad este fin de semana? Un senador cuando sale acá del Senado, que es más o menos el viernes o algunas veces el jueves, bueno, ya tenemos agendas regionales. En mi caso, me reúno con sectores, por ejemplo, como
empresarios de Santander, algunas veces vamos a otros departamentos como el Cesar, con sectores, por ejemplo, empresarios de diferentes ramas del comercio, con docentes, con comunidades. También hago trabajo social, adelanto un trabajo con los privados de la libertad y acompañamos las actividades de bienestar que se llevan a cabo en las cárceles con todos las privadas y los privados de la libertad. También hacemos actividades con los niños de los hijos de los privados de la libertad. También he visitado colegios donde he podido llevar implementos deportivos de mi propio pecunio y bueno, acompañar a varios sectores de la comunidad en sus necesidades. ¿Qué tipo de trabajo hace precisamente con los privados de la libertad y con sus familias? Bueno, nosotros nos hemos integrado a varias actividades. Hemos estado en actividades lúdicas, en actividades de formación, en actividades de acompañamiento, en mirar cómo se hace un trabajo de salud mental para ellos, que los beneficien, que puedan ellos realmente desde allá tener esa fortaleza para enfrentar pues esa situación de privados de la libertad y así también las mujeres privadas de la libertad que tienen sus hijos ahí hasta los 3 años, también cómo apoyar a estos niños. Senadora, un colombiano trabaja hasta el viernes y dice, este fin de semana, sábado y domingo no me levanto, voy a estar todo el día viendo televisión. ¿Un senador de la República puede hacer lo mismo? Realmente siempre hay cosas que hacer. Así uno quisiera de pronto pasar un día con la familia, a veces la obligación legislativa es más imperiosa que eso porque, como te digo, es el único tiempo que uno tiene para atender, digamos, las regiones. ¿Cómo responderle a la familia ante los reclamos? Mamá o esposa o novia, necesito que estés conmigo aquí y la llaman que hay una reunión en Landazuri, Santander. Bueno, el tiempo, yo pienso que no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo y siempre lo he dicho y así lo he expresado también a muchos padres de familia. A veces hay padres de familia que están todo el día y son agresivos dentro de sus hogares. Entonces no es tanto la cantidad sino la calidad que uno pueda. Entonces el poquito de tiempo que pueda estar con mis hijos trato de que sea calidad de tiempo, de conversar, de reírnos, de salir, de compartir las comidas, sobre todo de hacer un ejercicio de hablar, de dialogar. No es un secreto para Colombia que usted es la senadora de los educadores, la que lo representa. ¿Cuántas llamadas de profesores recibe y recibiendo quejas, sugerencias? Bueno, un sinnúmero de llamadas porque primero se dio el problema de la implementación del modelo de la salud del magisterio, que hasta el momento todavía tiene situaciones que mejorar y situaciones que implementar. Y por otra parte, por ejemplo, como hoy, ya los compañeros del Meta no les han pagado su salario ni sus prestaciones sociales por parte de la gobernadora. Entonces siempre estar al tanto de todas las necesidades del magisterio colombiano, atender sus peticiones, sus quejas, sus reclamos y por supuesto seguir siendo la voz de los maestros acá en el Senado. ¿Y le gusta ese ritmo de vida así? Sí, realmente es un trabajo, lo que a ti te apasiona lo haces con amor, con cariño, con todas las ganas y con toda la capacidad y bueno, este es el trabajo que he decidido, que es dedicarme al ejercicio político y por supuesto con todo mi empeño, con todo mi amor, con toda mi capacidad y con toda mi entereza. Buenos días, hoy es 8 de diciembre. Para los de confesión cristiano-católica es el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Y aquí presentamos la nota cultural en esta oportunidad sobre la pachanga, el género musical nacido en la década de los 50 que rápidamente trascendió fronteras para convertirse en un símbolo de alegría y movimiento en toda la región caribeña, el cual rinde homenaje al goce colectivo, la danza y la conexión entre diversas tradiciones culturales. Marlon Yepes informa. Cordial saludo Pepe y amables oyentes. Hoy hablaremos del género musical la pachanga, ritmo y alegría caribeña. La pachanga es un género musical nacido en la década de los años 50 en Cuba, que rápidamente trascendió fronteras para convertirse en un símbolo de alegría y movimiento en toda la región caribeña, incluida Colombia. Este ritmo fusiona elementos del mambo y el cha-cha-cha, marcando una transición clave en la evolución de la música tropical con su espíritu festivo y su cadencia irresistible.
Su estilo innovador se caracteriza por tiempos rápidos, letras sencillas y melodías pegajosas que invitan al baile. Y aunque sus raíces están en la música cubana, su influencia se expandió rápidamente a otros países, siendo adoptada y reinterpretada en diferentes contextos culturales. En Colombia, la pachanga encontró un terreno fértil gracias a la rica tradición tropical del país. Durante los años 60 y 70, este género fue incorporado en las fiestas populares y las emisoras radiales, convirtiéndose en un acompañante ideal para la vida cotidiana y los grandes eventos sociales. La conexión de Colombia con el Caribe facilitó la asimilación de este ritmo, que resonó especialmente en ciudades como Barranquilla y Cartagena. Muchos artistas colombianos, como las orquestas tropicales locales de la época, integraron la pachanga en sus repertorios, agregando elementos locales y enriqueciendo el género con las influencias propias de la cumbia y el porro. Este diálogo musical entre tradiciones extranjeras y locales amplió el panorama sonoro del país, fortaleciendo la identidad tropical colombiana. Con seguridad podemos decir que la pachanga es más que un género musical, es un homenaje al goce colectivo, al movimiento y a la conexión entre culturas caribeñas. Su influencia en la música colombiana es un testimonio del poder unificador de los ritmos tropicales, que siguen llevando alegría y energía a quienes los escuchan y bailan. Marlon Yepes, Voces del Senado. Feliz domingo, excelente fin de semana para los compatriotas en toda la geografía nacional y el mundo. Atención que el Senado de la República aprobó en segundo debate el proyecto de reforma a la justicia. La iniciativa pasa a la Cámara de Representantes para sus 2 debates finales y será aprobada en el primer semestre de 2025. La nota ampliada con Rodrigo Meléndez. Hola Pepe, muy buenos días para usted y los oyentes de Voces del Senado aquí en la Radio Nacional de Colombia. Con 68 votos a favor y 2 en contra, la plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate la reforma a la justicia. El proyecto propone modificar las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y 1121 de 2006, introduciendo herramientas para fortalecer la justicia penal. Entre los cambios más destacados se encuentra la implementación del principio de oportunidad, la figura de la reparación integral para las víctimas y la concesión de beneficios judiciales a través de allanamientos y preacuerdos. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, se comprometió ante la plenaria de regresar en 2 años para dar un parte positivo de los resultados de la iniciativa. De verdad que les doy gracias por la oportunidad que me permiten de explicar estos contenidos normativos y vuelvo y les digo, les doy mi palabra de juez que es una buena reforma y estoy dispuesto a venir a estar aquí frente a ustedes, a responder por los resultados que en 2 años con cifras les vamos a demostrar que evidentemente en esos casos los niveles de impunidad y la congestión judicial se redujeron de manera importante y significativa. Muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por la atención. La aprobación de la reforma fue expedita, a excepción de la proposición que presentó el senador J.P. Hernández, en el sentido de eliminar el artículo 11 porque consideraba que entregaba reducción de penas y muchos beneficios a terroristas y a personas con delitos conexos. Llegamos al artículo 11, gravísimo. Y Colombia, el país, tiene que saber que en este artículo vamos a hacer algo, o van a hacer algo despreciable e impresionantemente abominable. Y es que en la ley hoy, los terroristas, los financiadores del terrorismo, los que cometen secuestro extorsivo y demás delitos conexos, no tienen ningún tipo de beneficio. No se les puede otorgar ningún tipo de subrogado. Pero con esta reforma a la justicia y la aprobación de este artículo 11, hoy el Senado de la República podría estar entregándole a los terroristas, a los financiadores del terrorismo, a los extorsionadores, el beneficio de rebaja de pena. Los ponentes Carlos Fernando Motoa y Ariel Ávila desestimaron la proposición del senador J.P. Hernández. En primer lugar, el senador Carlos Fernando Motoa. Está en el texto que vamos a votar. No se consideran subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, de condena, de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena. Pero es que aquí se ha dicho que se conceden subrogados penales. No se conceden, no se conceden. La prohibición de subrogados penales está prohibido
y es la voluntad de los ponentes y los autores en el texto que hemos presentado. A su turno, Ariel Ávila expresó con ejemplos la inconveniencia de eliminar el artículo 11. Hoy día, quien hace parte de una célula terrorista de financiación del terrorismo no tiene ningún beneficio, entonces no entrega información. Imagínense ustedes el conductor de alguien que transporta 4 personas para ponerle una bomba en Bogotá y cae el conductor, no tiene ningún beneficio, entonces no entrega información. No permitir esto solo beneficia a organizaciones terroristas. Ese es el lío. Hoy en día las organizaciones criminales funcionan en nodos y la única forma de desbaratarlas no es subiendo penas, es teniendo información para desbaratarlas. ¿Qué hace usted metiéndole 300 años y no captura a nadie? O sea, yo lo que les digo es, estamos rechazando la posibilidad de que ingrese información sobre financiación del terrorismo y terrorismo. Hágame el favor que este Congreso aprobara eso. Al final, la plenaria desestimó la propuesta de eliminación del artículo 11 y terminó aprobando el resto de la reforma. Ahora, la iniciativa pasa a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y si es aprobada allí, llegará a la plenaria de esa corporación para ser ley de la República en el primer semestre de 2025. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más aquí en las 68 emisoras de la Radio Nacional de Colombia en este su programa Voces del Senado. Este es el espacio del Poder Legislativo para que usted como ciudadano se entere en democracia de lo que sucede en nuestro país, en la política, los proyectos que tienen que ver con usted, con el país y con su familia. Efraín Cepeda Saravia es el presidente del Senado de la República. Juan Francisco Balbuena, jefe de Información y Prensa. En nombre de Jorge Meléndez, este equipo de comunicadores se despide, no sin antes agradecerles por la sintonía e invitarles para que nos acompañen el próximo fin de semana aquí en la Radio Nacional de Colombia. Por estar con nosotros, gracias. Hasta entonces, permiso.